resolvemos. Bien. El Mm, profesor dice Ya a la está. coma, Ujú. es un burro. ya, vamos a ver. Entonces, nuestro hermano se va por este. Vamos a escribirlo acá. Voy a ponerlo de nuevo. Y nuestro hermano está proponiendo Eso. ¿es eso a dónde dijo hermano? Después del alumno, profe. Después del Pastor, alumno. Acá. pastor, Ajá. podríamos usar una doble coma. Podríamos poner el profesor, coma, dice, coma, el alumno es un burro. Claro, también hay Porque ahí el estamos profesor. denotando un verbo al sujeto, que es el profesor en este caso. Ya, por eso, cuando dice el profesor, ujú, El profesor dice, Sí, también, ¿no? El profesor dice dos puntos, el alumno es un burro. no es dos coma, no, puntos. O sea, coma. en donde dice, coma nomás, entonces. Ya también, ya. Acá. El profesor dice el alumno es un burro. Ujú. ¿Ya? O el otro, el profesor dice el alumno es un burro. Burro. ¿Cuál es el burro? El burro. ¿Qué es? El profesor dice, el alumno es un burro. Ah, no, está mal. Sería No, el profesor, coma, dice el alumno, coma, es un burro. Así sería. no, pero es que ella dice arriba, es eso. El profesor dice el alumno, No, no, pero con coma, con coma. O sea, el profesor, coma, dice ya, el alumno, coma, ya. es un burro. Pero la idea es poner una coma, no los dos comas, nada más. Ya, ya, ¿Dónde ya. coma? Pero, También, ¿Qué come el ¿Qué? burro? El profesor dice el alumno es un burro. O el o si no, profesor, también puede ser este pastor, el profesor, coma, dice el alumno es un burro. No, está bien conjugado. El profesor, Tendría coma. que ser el profesor dice, el alumno es un burro. Luego dice, el profesor dice, el alumno es un burro. Los términos. ya, la que estaba mencionando ahí, Wilson, es interesante. Voy a poner la tercera posibilidad. Ya, para ver entonces cuál de esas tiene más sentido y además si tiene valor o no, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos tres posibilidades. El profesor dice el alumno es un burro. El profesor dice el alumno es un burro. El profesor dice el alumno es un burro. Es ¿Las Ujú. una tres buena serían respuesta. correctas o no serían correctas? No están correctas, solamente las Correcto. dos. Bueno, para mí, A ver, esta, la número dos y la uno, la una y la dos. La tres, no sepa. la tres no, ¿no? La desechamos entonces. No, Pastor, la no. ¿y usted correcta qué es la pasó? tercera. ¿Ah? Para mí, la correcta es la tercera. ¿Por qué? Pastor, pero va a depender pues, cómo determinemos la acción, ¿no? Porque, bueno, ahí en la tercera dice, el profesor dice, y se le atribuye la siguiente frase, ¿no? Que el alumno es un burro. Pero si aplico la coma antes, el profesor, coma, dice el alumno, y quizás se agrega otra coma, entonces estoy atribuyendo que lo que se está diciendo que el alumno dice que el profesor es un burro. Entonces,
A ver, Interesante. hay varias posibilidades, ¿no? Como el alumno puede decir que lo ve el animal, dice, es un burro, ¿no? Dice el alumno es un burro. Supongamos que está caminando por el zoológico, ¿no? Entonces ahí el alumno viene y dice, es un burro. El tema es que ahí tienes un artículo él y ese él demanda todo. Eso tiene que Pero tener. él está sin tilde. Claro, claro, por eso es que Por yo eso. ponía, ¿no? Que Ahora dice, la coma el sería después profesor, del profesor. Tiene que ser el profesor dice, el alumno es un burro, esa es la forma correcta de leer. Y ahora, el profesor dice el alumno es un burro. No, es que depende, pues, por ejemplo, hay otra frase también similar que es Las sobre el reglas maestro. gramaticales El son profesor dice, claras. el profesor dice. No, que ejemplo, claro, mira, depende de hay la otra frase, oración, ¿no? Entonces, claro, hay una hay otra oración frase que principal, dice, Depende del contexto. Ya, claro, por claro, hay porque un hay ejemplo, otra contexto frase similar, ¿no? Que dice, gramatical. el maestro, coma, dice el inspector, coma, es un ignorante. Esa frase es en un libro, por ejemplo, También es ujú. con lo mismo, coma. la misma Ujú, es figura. la misma Sí, figura. Entonces, en este caso que, como está en el libro, está con con dos comas, ¿no? Pero aquí sí se puede poner una. Ya, Pero entonces, acá atribuye que el maestro es un ignorante y lo dice el inspector, bueno, en este caso, ¿no? En este caso, claro. el profesor es Le un pone burro y lo coma, ¿sabe atribuye por al qué? alumno. Ahora, ¿sabe por qué claro, le pone coma? Porque pone de esta manera, que la oración está interrumpida por esta partícula, ¿no? O por Ujú. esta otra oración intermedia, ¿no? Sí. El profesor es un burro. Dice el alumno que el profesor es un burro, ¿no? Eh, pero, esa sería una, pero acá, como estoy diciendo, es solamente poner una coma. La oración aguanta acá. Cuando dice el profesor dice que el alumno es un burro. Entonces, esa sería la correcta. El profesor dice, es una oración. Y la otra oración es el alumno es un burro. ¿Correcto? Ya. Claro, eso es lo que yo le decía, pastor. Esa Ya. es Y la mía, esa es otra mía. es, claro, la otra es, que, que la coma adelante, ¿cómo dicen al profesor, coma? Dice el alumno es un burro. O sea, acá dice el profesor, dice que el alumno es un burro. En la otra oración se puede decir que el alumno dice que el profesor es el burro, exacto, claro. ¿no? Por eso hay dos Depende contextos. entonces quién lo dice, ¿no? Claro. Pero, pastor, donde dice el profesor dice el alumno, coma, es un burro, prácticamente no hay un poco no hay sentido mucho, ¿no? Porque dice el profesor dice el alumno, es un De- burro. depende de Mm, las En la oraciones segunda, anteriores. en la segunda oración pareciera que no tuviera sentido, ¿no? Cuando dice, el profesor dice el alumno es un burro, no tiene sentido. Pero la tercera oración dice, el profesor dice, ahí sí se le está atribuyendo directamente claro. la acción al profesor, ¿no? Claro, si Ujú. queremos atribuirle al profesor que lo que está diciendo, ¿no? Ya. Entonces, Aquí la pastor, culpa, todo jalado en todo caso, ¿ya? aquí la única culpa lo tiene el profesor por decirle burro al alumno. El profesor, Es el culpable, el culpable. Culpables. ya. Claro, es que acá de todas maneras, aunque parezca no tener sentido, pero Mm. este, esta oración es, Doble el coma, profesor, pastor, doble coma. bueno, ya, si quieres le pongo doble coma, pues. Ya Claro, ahí sí esa es la cambia, correcta. ahí Esa es la sí correcta. cambia. El profesor dice el alumno, es un burro. Esa es la correcta. Ya. Y el otro, el profesor dice, el alumno es un burro, ¿no? Entonces son las tres, las dos formas en este caso. ¿Ya? ¿Quién lo expresa y quién es el burro, ¿no? Si es el Mm. alumno o es el profesor. Son dos momentos diferentes.
dos contextos diferentes. Eso en alguna manera vamos a encontrar en el texto también algunas cuestiones ahí, ¿no? ¿No? Sí. Por ejemplo, aquí vamos a mirar este aspecto en el Antiguo Testamento, mira. Dice, prácticamente cualquier pasaje de la Escritura podrá ilustrar los peligros de intentar comprender la Biblia fuera del contexto literario, porque lo que estamos practicando acá tiene que ver con el contexto, ¿no? En el contexto, ¿quién es el que está hablando, ¿no? En una oración es el profesor y en otra es el alumno, ¿no? Pero son dos momentos diferentes, ¿ya? Son momentos diferentes, entonces. Ahora, aquí entonces vamos a mirar tres ejemplos, ¿ya? Mira, me envolvieron las olas de la muerte, me atemorizaron torrentes de perversidad. La otra frase, humo subió de mi nariz y de su boca fuego consumidor, carbones por él encendidos fueron. Y la tercera, envió desde lo alto y me tomó, sacó de las muchas aguas. Todo esto podía ser un contexto de temor, de miedo, ¿no? O de situaciones difíciles, ¿no? Vamos a mirar ahí a qué se refiere en el texto bíblico, ¿ya? Son tres pasajes, ¿ya? Uno está en Samuel 22, el versículo 5, el versículo 9 y el versículo 17. Y hay que compararlo con el Salmo 18. A ver, Salmo, segundo Samuel 22, 5, 9, 17. Y compararlo con el Salmo 18. Es uno de los salmos del avance de David por la liberación de Dios. Como salmo es una poesía, de ahí que David exprese su gratitud con un lenguaje tan rico y gráfico. No se sentía amenazado por perecer ahogado, aunque su vida estaba en peligro, como si estuviera ahogando. Su descripción del Todopoderoso Dios en términos de humo, fuego, carbón e incluso la nariz y la boca no son descripciones literales de una criatura parecida a un dragón. Es una forma poética de poner en relieve cuán asombroso es Dios. Lo que expresa la escritura necesita que se lo interprete cuidadosamente a la luz del género en que escribieron los autores. Si nos equivocamos en eso, entonces estaremos maltratando la comunión hacia Dios con nosotros, ¿no? Ahora, vamos a mirar entonces ese salmo. ¿Ya lo tienen? Ujú. El 8, Voy a usar la versión 60 para que más fácil, ¿no? 18, 8. Segundo Samuel 22, 5, Sí. 5, 9 y 17. 5, 9 y 17. 5, 9 y 17. Mire que el Salmo 18 está hablando de Dios, ¿no? De la gratitud a Dios, ¿ya? Pero en este caso dice, habló David las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. El versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversión me atemorizaron. Torrentes de perversidad me atemorizaron. Está hablando de su experiencia, ¿no? Terrible, de la persecución que tenía, ¿no? De Saúl, ¿ya? Y él tuvo, pues, esa emoción, esa actitud, ¿no? Dice, humo subió de su nariz, su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Ahora, fíjense que todo esto que está diciendo, dice, vamos a leerlo en completo mejor. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon. Tendieron sobre mis lazos de muerte, de mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra se conmovía y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron por él porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de mis pies y cabalgó sobre un querubín. Voló, voló sobre los alas del viento. Luego, por el resplandor de su presencia, encendieron carbones ardientes. Y desde el cielo, desde los cielos Jehová, tornó desde el cielo Jehová, y el Altísimo dio su A ver, voz. 15, a ver. envió sus saetas, ¿no? Y 17, envió desde lo alto y me Ahí sacó está a la abajo, ya. luz. Para, por favor, ¿Vos lo quieres? Cesarín, tu audio. ya. Entonces, ahí está expresando cómo Dios lo ha librado de sus enemigos, ¿no? ¿No? Y el Salmo 18, ¿ya? Es el Salmo que está expresando también lo mismo, o sea, ese momento difícil, ¿no? La música principal, Salmo de David, siervo de Jehová, ¿no? El cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que lo libró Jehová de mano de sus enemigos y de mano de Saúl, ¿no? Y repite lo mismo, ¿no? Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ¿no? En mi angustia invoqué y tú me viste, dice, humo subió de su nariz y de su boca. O sea que según el Samuel 22, ¿ya? Es el Salmo 18, ¿ya? Es el Salmo 18. Pero hemos sacado esos versículos, porque esos versículos posiblemente nos puedan decir algo como que estás en atacado por un enemigo, ¿no? ¿No? Por la muerte, por un dragón, ¿no? Y luego entonces el Señor me sacó de muchas aguas eso, ¿no? Ya. Entonces, no hay ningún dragón ni tampoco, bueno, amenaza de muerte sí había, ¿no? Pero ya nos dice algo ahí, ¿no? Que depende de cómo lo expreses, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Que el Antiguo Testamento, por ejemplo, tiene profecía y tiene prosa. La prosa, ¿no? Ahí está la ley y es la historia narrativa. La poesía nos habla de salmos y está la literatura sapiencial, ¿no? Como proverbios, por ejemplo, ¿no? En los salmos vamos a encontrar alabanzas, elegías o lamentos, ¿no? Elegía, no elegías. Y por otro lado, estas dos se unen en profecía. Profecía de salvación, anuncio de juicio, ¿no? De juicios apocalípticos, ¿no? Entonces, encontramos esta expresión ahí, ¿no? Bien, creo que hemos trabajado esta parte, este, y vamos a ver ahora más bien otro detalle, ¿no? Y, y vamos a tomar entonces aquí, este, voy a trabajar
Los trabajos que me han hecho ustedes, la mayoría son de corte, este, no exegético, sino es hermenéutico, ¿no? Entonces acá han trabajado desde la bienaventuranza, que comienza el sermón del monte con la bienaventuranza, que es una serie de declaraciones de diferentes tipos, revelan el reino de Dios, todo eso es una interpretación, ¿ya? Lo que había que hacer aquí era delimitar el texto, de dónde a dónde. Entonces, en la delimitación tenemos que trabajar de acuerdo a lo que establecemos nosotros aquí, ¿no? En el material que habíamos estado de elaborar, ¿no? Acá. Identificar el pasaje, ya estamos, estamos con el pasaje ahora, pero aquí está, delimitar fronteras del trozo de texto, dónde inicia y dónde termina, ¿no? A ver, ¿podemos trabajar esa parte? La frontera inicial y la frontera final. La frontera inicial, ¿cuál sería? 5, versículo 1, ¿no? Mateo 5, versículo 1. Es el inicio de un pasaje. Es parte del Sermón del Monte, de paso. Ese es otro elemento también que hay que denotar. Creo que eso no lo pusiste, eh, no lo dijiste, creo acá. Así, es conocido como el Sermón del Monte, pero el capítulo 5 no es conocido como el Sermón del Monte, no. El Sermón del Monte está en el capítulo 5, 6 y 7. Entonces, nosotros estamos viendo las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas son parte, ¿no? De el Sermón del Monte, ¿no? Son cinco discursos de Jesús, ¿no? Que hay en este Evangelio. Y este primer discurso entonces termina en el capítulo 7, ¿no? ¿Cómo sabemos que el pasaje comienza acá y no más atrás? ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea, y del otro lado del río, ¿no? Y aquí hay otra cosa, en el 23, y recorrió Jesús, 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien. Y dice que había mucha gente, ya, y de muchos lugares. Y el versículo 1 del capítulo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, él se enseñaba diciendo. Aquí hay varios detalles. Dice que se fue al monte, o subió a un monte. Había mucha multitud. Y se sentó. Seguro que
ese verbo de sentarse no llama la atención, ¿no? Porque alguien que quiera, bueno, alguien que quiera hablar en un monte alto puede estar parado o puede estar sentado. Eso no tiene mucho sentido, pero en la época de Jesús sí, porque es otra la condición, ¿no? En la época de Jesús, los maestros se sentaban. ¿Me puedo entender? En la época de Jesús, los maestros se sentaban. Para enseñar se sentaban. No como ahora, no en una silla, ¿no? Aunque también habla de la cátedra de Moisés, ¿no? La cátedra de Moisés tiene que ver con en el Sanedrín y los lugares ahí importantes. Bueno, pero no está hablando de se sentó, se puso un asiento o lo trajeron un asiento, no. Se sentó en tierra, en el monte, en algún lugar, digamos, en un promontorio que estaba a la vista de todos. Ahí se sentó, dice acá, ¿no? Un maestro judío entonces acostumbraba a sentarse. Y por eso es que está esa costumbre de, em, de que los discípulos están a los pies de su maestro. ¿Ven? Los discípulos se sentaban en círculo alrededor del maestro y literalmente le estaban viendo los pies. Entonces, esa idea de estar a los pies de alguien es que estás aprendiendo de él. ¿Te das cuenta de esa costumbre? Eso, o sea, el sentarnos hoy día o poner una postura, eso, o sea, en una clase ya no tiene mucho sentido, ¿no? Inclusive en nuestra cultura teníamos que pensar de otro modo, ¿no? Cuando hablamos de enseñar, pensamos en un salón, pensamos en carpetas, pensamos en pizarra, pensamos en un atril donde está el profesor, pensamos en libros, pensamos en, qué son, crayolas, bolígrafos, ¿no? Qué sé yo, cualquier cosa que tenga que sirva para pintar, antes era la tiza, ¿no? ¿No? Bien, pero en esa época no era así. Se sentaba y comenzaba a hablar, y los demás escuchaban y escuchaban, ¿no? Entonces, el auditorio, la forma de expresar era diferente. Ahora, podíamos de repente hablar de una cátedra o en un auditorio, ya, pero tiene la misma, con cambios, pero tiene la misma condición, ¿no? ¿No? Butacas, asientos, lugares, luces, micrófonos, ¿no? Todo eso necesitamos. Entonces, la forma de enseñar tiene también sus ayudas tecnológicas hoy día. Y también hoy con la pandemia, pues entonces, y como tenemos ahora la tecnología, ¿no? Eh, nos ayuda mucho a eso, ¿no? Entonces tenemos contactos y ahora, pues el Internet se ha convertido también en una pieza fundamental para enseñar, ¿no? Hoy día se enseña en Internet en muchas cosas, en diversas carreras, diversas disciplinas, y es un medio importante. Esa es la cultura que tenemos hoy. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar ante una pantalla hablando y los alumnos escuchando detrás, ¿no? O en la frecuencia o la señal que reciben, ¿no? ¿Ya? Y escuchando y aprendiendo.
Entonces, hay que ver también esos aspectos, ¿no? El contexto. Bueno, ahí tienes que ver el contexto, ¿ya? Pero ya hemos dicho entonces, viendo la multitud, había una multitud que lo había estado siguiendo, pero ahora para los milagros, pero también dice que hubo una multitud donde él entonces subió hacia el monte y se sentó y comenzó a hablar. Hay una, en ese versículo, a ver, hay en ustedes una, un detalle, a ver, busquen ahí un detalle. Yo lo voy a leer. Vinieron a sus discípulos, dice, y el versículo 2 y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Qué ven en el detalle ahí? Sí, eso también me han preguntado, pero no he entendido. ¿Por qué si está como por demás, ¿no? Eso, de abriendo su boca, ¿Ya? pero no he entendido eso. ¿Qué es lo que no entendió? Y abriendo su boca, dice. Ya, dice entonces ahí, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Podía haber dicho, ¿no? Y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, ¿m? Ujú. Y les enseñaba. Y les enseñaba diciendo, Ah, ¿no? les Pero Claro. enseñaba. dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ujú. Eso hay que verlo en el griego. Mm, Hay que verlo en el griego. A ver, vamos a ver cómo está eso. ¿Ya? interlineado. Sí, porque ahí hay una cosa, dice, abriendo su boca, ¿quién no abre su boca para hablar, ¿no? O se puede hablar con la boca cerrada. Mm. ¿Se puede o no se puede? No. Dice, y, A menos que sea un ventríloco, ¿no? habiendo, y habiendo abierto la boca de él, estaba enseñando a ellos, diciendo, entonces está Ujú. mal lo que ha traducido la Reina Valera, Vamos a ver, a ver. Ya, a ver cómo está la interlineal que aquí. dice, y habiendo abierto Claro, habiendo abierto su boca. la boca de él, abriendo y habiendo abierto la boca de él, estaba enseñando, o sea, abriendo la boca de Jesús, Eso estaba literalmente. enseñando, Ya, eso literalmente, ¿no? tendría que ser así, claro, en forma literal. Ay, Ya. Vamos aquí a Mateo, voy a buscar primero esto. Ya. ay, Dios, oh, Dios, Dios. Power. Ya. Ahora compartirles aquí el texto de el interlineal de Satames. Creo que les he enviado, me parece. Ya. Y si habiendo visto las multitudes, acá, Oclos es multitudes, Aneri subió al monte, Oros es, no, Oros es el monte, Toros, Isto Oros, ya, que Catizantos, Catizantos, Aftún,
proselteo. Dice que ahí habiéndose sentado, se le acercaron a él, a Augusto, los discípulos, mesete, sus discípulos. Y luego dice, entonces, oí, aquí está la famosa anoixas o anexas, sería. Habiendo abierto, anexia tu estoma, habiendo abierto la boca, o habiendo abierto su boca, ¿no? Les enseñaba diciendo, ¿no? Habiendo abierto su boca o abriendo su boca, ¿está bien dicho? Y abriendo su boca, les enseñaba a ellos, diciendo, enseñaba edidaken, ¿no? Y les decía, diciendo, legon, el participio, ¿no? Les enseñaba diciendo, ¿ya? Entonces hay aquí, edicasen es un imperfecto, les enseñaba, y lego diciendo, es una acción que continua, ¿no? Y aquí aparece la palabra, Macarí, dichosos, ¿no? Dichosos o bienaventurados, ¿no? Felices. A veces pensamos que bienaventurado es una cosa muy espiritual, una cosa así suma, como que estás en el cielo o algo así, ¿no? Pero lo que está diciendo acá es que este, sean gozosos, dichosos, ¿no? ¿No? Es Macario. Entonces vamos a mirar qué cosa es Macario. ¿Qué sentido tiene un Macario? Vamos a ver si algo de esto nos dice Mexer, si hay o ha trabajado esta partecita en su comentario. Acá está, Macario. Pero comenta el versículo 3 y el versículo 5, intercalando con el versículo 4. Ya, el 3 es el que dice dichoso, dice. Luego el versículo 5 también dice dichoso. Y también el 4 dice dichoso. Esos tres lo comenta acá. Dice, si los versículos 3 y 5 con su antítesis retórica del cielo y la tierra hubieran estado juntos desde un principio, difícilmente un escriba habría intercalado entre ellos el versículo 4. O sea, él está diciendo en la posición que cada uno tiene. Por otra parte, ya desde el segundo siglo los copistas habían invertido el orden de los dos bienaventuranzas para presentar tal antítesis y poner projo, tojo y preis en relación más próxima. Vamos a ver ese detalle. Entonces, lo que está queriendo decir acá que el versículo 3 y 5 deberían estar juntos, los versículos 3 y el 4 ya no, el 4 sería después. O sea, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ese detalle lo ponen que dice que en algunos otros versículos, eh, en otros copias de manuscritos, dice qué cosa, a ver, los escribas, dice, si hubieran pensado en la antítesis de cielo y tierra, o sea, de las cosas que son de la tierra y de las cosas que son del cielo, dice que no hubieran estado juntos estos versículos, difícilmente, desde un principio, difícilmente un escriba habría intercalado entre ellos el versículo 4, porque el 3 y el 5 están hablando de cosas, de dos cosas. Uno es del pobre y del otro es del humilde.
condición, ¿ya? Que se tiene en la tierra, ¿no? ¿No? ¿Qué dice el 4? Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Sí, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Ya. El llorar también es una expresión también eh, muy humana, ¿no? Pero que habla de otro momento, ¿ya? Dichosos los pobres en espíritu, dice por un lado, y el 5, dichosos los humildes porque ellos heredarán la tierra. Entonces, en uno está hablando de los, mirando los pobres en espíritu, el cielo, la reina, ¿no? Porque es lo que dice acá, ¿ya? Ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? De ellos es el reino de los cielos, o sea, y inmediatamente hablar de los que están en la tierra, ¿no? De los humildes que heredarán la tierra. Los pobres en espíritu son parte del reino de Dios y los humildes son parte de esa y heredarán la tierra, dice, ¿no? ¿No? Ya. Y la otra, Entonces, el 4 no dice eso, pues dice agrándalo habla un de poquito. oro. Y de los que van, o sea que están pasando con dificultades que necesitan ser consolados. Interesante ese detalle, ¿no? Dos bienaventuranzas, eh, esas dos serían antítesis, ¿no? Antítesis de retórica de cielo y tierra. Cielo sería entonces el reino de los cielos, ¿no? Para los pobres en espíritu y la herencia de la tierra para los humildes, ¿no? ¿No? Ahí está la antítesis de cielo y tierra, ¿no? Bueno, ese es un detalle